Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Estefan García y junto con mis compañeros Jessica Bautista, Joshua Lara y María Fernanda Lugo les hablaremos sobre el tema de series y sucesiones que corresponde a la experiencia educativa de cálculo de una variable. Sin más que decir, comencemos. Como ya mencionamos, el tema a abordar el día de hoy son las series y sucesiones. Recordemos que estos dos conceptos son totalmente diferentes, ya que una sucesión se puede definir como un conjunto de números ordenados de acuerdo a algún criterio, mientras que una serie es el sumatorio de una sucesión. En otras palabras, es la suma de sus términos. Comenzaremos con las sucesiones. Definimos como una sucesión a un conjunto de elementos denominados términos, dispuestos uno detrás de otro y con cierto tipo de orden. De manera general, se suelen representar de la siguiente forma: A1, A2, A3, donde A1, A2 y A3 son los términos de la sucesión. El subíndice de cada término nos indica su posición dentro de la misma sucesión. AN recibe el nombre de término general. Este está formado por una expresión algebraica, que nos permite obtener cualquier término a partir de su posición, la cual es... En análisis matemático y en álgebra, una sucesión es una aplicación cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y su codominio es cualquier otro conjunto, generalmente de los números de diferente naturaleza. También pueden ser figuras geométricas o funciones. Para resolver este ejemplo, nos tenemos que apoyar con la fórmula ya presentada, la cual es AN es igual a A1 más D que multiplica a N menos 1. Recordemos que A1 va a ser el primer término, que en este caso es 3. D va a ser la diferencia entre cada uno de los números, que también vuelve a coincidir con el número 3. Y N menos 1 es la resta del valor de N menos 1. Para poder obtener el quinto término, tenemos como ejemplo A5 es igual a 3 más 3 por 5 menos 1, dando como resultado 3 más 3 por 4, que a su vez da 3 más 12, por lo tanto A5 es igual a 15. Podemos seguir haciendo esta fórmula con una infinidad de términos. Mientras la hagamos bien, nos dará el resultado. Existen 6 tipos de sucesiones, las cuales son las finitas, infinitas, opuestas, inversas, crecientes y decrecientes. Las finitas son aquellas que tienen un fin. Las infinitas son aquellas que no terminan. Las opuestas. Se dice que son opuestas cuando el valor absoluto de los términos generales de AN y BN son lo mismo. También se dice que son inversas cuando AN y BN son sucesiones inversas cuando cada uno de sus términos generales es inverso al otro término general. AN es igual a 1N sobre B. Una sucesión es creciente si cada uno de sus términos es mayor o igual al anterior, siguiendo la presente fórmula: AN más 1 igual o mayor a AN. Por otra parte, se dice que una sucesión es decreciente cuando cada uno de sus términos es menor o igual al anterior, siguiendo igual esta fórmula: AN más 1 menor o igual a AN. Límite de una sucesión. El límite de una sucesión AN es el número al que la sucesión se aproxima cada vez más, y es representado de la siguiente manera. El límite cuando n tiende a infinito de AN es igual al límite que a su vez es desigual a más menos infinito. Si una sucesión tiene límite finito, se dice que es una sucesión convergente. De lo contrario, se le denomina una sucesión divergente. Ejemplo: la sucesión AN es igual a 1 sobre n es convergente a 0. Sus primeros términos son: A1 es igual a 1, A2 es igual a 0.5, A3 es igual a 0.3 periódico, A4 es igual a 0.25 y así sucesivamente como queda representado en el cuadro. Cada término de la sucesión es menor que el anterior y cada vez se aproxima más a 0. El límite de la sucesión es L es igual a 0. Representación de la sucesión n menor o igual a 50.
Existen diferentes sucesiones. Una de ellas es la sucesión convergente, en donde x superíndice n se dice que converge un número real x. Si dado cualquier número real Epsilon mayor que 0, existe un número natural m superíndice Epsilon, tal que si n es cualquier número natural mayor o igual que m superíndice Epsilon, se cumple que el valor absoluto de x superíndice n menos x es menor que Epsilon. Simbólicamente así se vería representado. Ahora bien, veamos un ejemplo. Dado un número real x menos 1,1, se verifica que la sucesión de las potencias de x converge a 0. Y como x es menor a 1, podemos escribir valor absoluto de x en la forma valor absoluto de x igual a 1 sobre 1 más ρ, para conveniente sería mayor que 0. De hecho, ρ es igual a 1 menos valor absoluto de x sobre valor absoluto de x. Pero eso ahorita no nos interesa. Dado que Epsilon es mayor que 0, puesto a que valor absoluto de x a la n menos 0 es igual a valor absoluto de x a la n igual a 1 menos valor absoluto de x sobre 1 más ρ a la n menor que 1 sobre 1 más n por ρ menor que 1 sobre n por ρ. Con lo que podríamos garantizar que valor absoluto de x a la n menos 0 menor que Epsilon siempre que n mayor que m superíndice Epsilon. Ahora bien, veamos sucesiones acotadas y monótonas. Definición. Una sucesión x, n, se dice que es mayorada o acotada superiormente si su conjunto imagen está mayorado, es decir, si hay un número mu conjunto R tal que x, n menor o igual que mu para todo n conjunto n. Minorada o acotada inferiormente si su conjunto imagen está minorado, es decir, si hay un número lambda conjunto R tal que lambda es menor o igual que xn. Y acotada si su conjunto imagen está mayorado y minorado. Equivalentemente, si hay un número m conjunto R más tal que valor absoluto de xn menor o igual a m para todo n conjunto n. Creciente si xn es menor o igual a xn más 1 para todo n conjunto n. Estrictamente creciente si xn menor a xn más 1 para todo n conjunto n. Decreciente si xn es mayor o igual a xn más 1 para todo n conjunto n. Estrictamente decreciente si xn mayor que xn más 1 para todo n conjunto n. Monótona si es creciente o decreciente. Estrictamente monótona si es estrictamente creciente o decreciente. Por ejemplo, en la sucesión de a por n es igual a 2 por n, es estrictamente creciente. Sus primeros términos son a1 es igual a 2, a2 es igual a 4, a3 es igual a 6, a4 es igual a 8 y así sucesivamente, como bien se puede ver representado en la gráfica. La representación de la sucesión sería n menor o igual a 50. Ahora bien, veamos límite superior e inferior de una sucesión. Sea xn una sucesión acotada y definamos simbólicamente para cada n conjunto n, como se puede ver en este renglón. El conjunto A está formado por todos los términos de la sucesión a partir del que ocupa el lugar enésimo, como A. Subconjunto A1 y por hipótesis A1 y A están acotados. Pongamos la siguiente simbología. Como A más 1
subconjunto AN, se tiene que AN es menor o igual a AN más 1, BN más 1 menor o igual a BN. Por tanto, la sucesión alfa n es creciente y beta n es decreciente. Además de que alfa 1 es menor o igual a alfa n y que a su vez es igual o menor a beta n, que a su vez también es menor o igual a beta 1. Para todo n conjunto n mayúscula, y por lo que concluimos que ambas sucesiones son convergentes. El número alfa. Ahora bien, el número alfa es igual al límite de alfa n, se llama límite inferior de la sucesión xn. El número beta es igual al límite de beta n, se llama límite superior de la sucesión xn. Nótese que alfa es menor o igual a beta y además a y beta vienen dados por alfa igual a superior a n igual a n conjunto n, beta igual a bn, n conjunto n. Tengamos en cuenta que un teorema es una sucesión acotada, es convergente si y solo si su límite superior y su límite inferior son iguales, en cuyo caso ambos coinciden con el límite de la sucesión. Este teorema está relacionado con los límites superior e inferior de una sucesión. Ahora abordaremos el tema de series. Ahora bien, veamos. Una serie aritmética es la suma indicada de todos los términos de una serie aritmética, 2 más 4 más 6, etc. Y una serie infinita, si A1 es la sucesión de A1, A2, A3, AN, entonces la suma de A2 más A3 y así se le llama serie. Los elementos A1, A2, A3 se denominan los términos de la serie y una forma simplificada de representarla es la siguiente. Veamos algunas de sus propiedades. El carácter de una serie no varía si se le suprime un número finito de términos. El carácter de una serie no varía si multiplicamos o dividimos a todos sus términos por cualquier número finito distinto de 0. La suma o resta de dos series convergentes es convergente. Y la suma de dos series divergentes de términos positivos es divergente. No se puede asegurar nada acerca de la resta. Ahora veamos los tipos de series. En las series finitas tienen un número limitado de términos, mientras que las series infinitas el número de términos es ilimitado. En las series monótonas son aquellas que mantienen una misma tendencia hacia el infinito. Por su parte, las series crecientes van aumentando término a término, mientras que las series decrecientes van disminuyendo término a término. Series geométricas. Es una sucesión de números en que cada término es el número anterior multiplicado por otro número, llamado razón. También es aquella cuyo término de formación es. Si la serie converge, entonces se le aplica la siguiente fórmula para determinar el valor de la convergencia. Series armónicas. Es aquella cuyo término de formación es y esta siempre diverge. Serie alternada. Una serie alternada es aquella cuyos términos son alternativamente positivos y negativos. Su forma de representación más común es series de potencias. Una serie de potencias alrededor de x igual a 0 es una serie de la forma serie telescópica o desplegable. Su forma de representación es de una ecuación compleja, en el denominador se lleva a dos más sencillas. Ejemplo, si es un polinomio, por el proceso de fracción simple sería teorema de las convergencias. Si la serie es convergente, entonces el límite en el infinito es igual a 0. Convergencia y suma de una serie. Se dice que la serie es convergente
divergente u oscilante, según que la sucesión de sumas parciales sea convergente, divergente u oscilante. Si la sucesión de sumas parciales es igual a 1, diremos que 1 es la suma de la serie y escribiremos convergencia y suma de una serie. Si la sucesión de sumas parciales va hacia más infinito, se denota. En cambio, si va a menos infinito, se denota. El carácter de una serie no se altera si se suprimen un número finito de sumandos. Condición necesaria de convergencia. La condición necesaria no suficiente para que una serie sea convergente es que el término general de la misma converja a cero. Las series que son convergentes, pero no absolutamente convergentes, se llaman condicionalmente convergentes. Series de Taylor. La serie proporciona una buena forma de aproximar el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. Para hacer esta aproximación, solo se pueden tomar unas cuantas expresiones, a criterio del que aplica la serie en número de términos que ha de incluir en la aproximación. A continuación vamos a ver un ejemplo. La serie de Taylor de una función f real o compleja f de x infinitamente diferenciable en el entorno de un número real o complejo es la siguiente serie de potencias. Primeramente, vemos que es interesante y muy importante notar que los coeficientes a pueden expresarse en términos del polinomio p de x y de sus distintas derivadas, que en este caso está inicializada en 0. Entonces se tiene el polinomio p de x igual a a0 más a1x más a2x cuadrada más a3x cúbica y así sucesivamente. Un polinomio de grado n, al derivarlo obtenemos lo siguiente, y por lo tanto se tiene que p de 0 igual a 1. Entonces al derivarlo una vez más, obtendremos lo siguiente. Generalizando el polinomio obtenemos y la función buscada quedaría de la siguiente forma. Entonces la sumatoria sería, como podremos ver en el siguiente ejemplo más explicado. El ejemplo dice así: calcula la serie de Taylor de la función f de x es igual a 1 sobre x en x es igual a 1. Por tanto, a es igual a 1, de forma que iremos calculando las derivadas necesarias y evaluándolas en x es igual a 1, para poder sustituir los valores en la sucesión, quedando de la siguiente manera. Sustituyendo los valores quedaría f de x es igual a 1 menos x menos 1 más x menos 1 al cuadrado menos x menos 1 al cubo más x menos 1 a la cuarta potencia. Y si lo escribimos en forma de sumatoria, queda como f de x es igual a menos 1 a la n multiplicado por x menos 1 a la n, en donde n es igual a 0. Veamos las aplicaciones que tiene este tipo de series. Tiene aplicación en el teorema de L'Hopital, es decir, en las derivadas. Uso de las series de Fourier en el procesamiento digital de señales. Uso de las series de Taylor y Maclaurin en la aproximación del valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. Puede hacer estimación de integrales y determina límites de convergencia y divergencia de series. Esta es la fórmula de esta serie de Taylor. También es importante conocer que la serie Taylor es de mucha importancia para el cálculo efectivo de las funciones continuas y donde se destaca el entender aspectos propios de convergencia. Es un teorema de continuidad, teorema de dos valores medios y de los criterios de convergencia de series numéricas.
Continuemos ahora con otro tipo de series, las cuales son las series de Maclaurin. La serie de Maclaurin es una función por una serie de potencias. Es un caso particular de Taylor, donde se concentra en C es igual a 0, y en el caso de Taylor toma un número cualquiera. Para poder representar esto, es necesario que la función y sus derivadas de todos órdenes sean finitas. A continuación se presenta la fórmula de Maclaurin. Veamos un ejemplo claro de este tipo de series. Y dice así: escriba la serie de Maclaurin de seno de x. Lo que tenemos que hacer es ordenar nuestros cálculos en dos columnas, tanto f de x como f de 0, y sacar sus derivadas. De f de x es igual a seno de x, que es igual a f de 0, que da como resultado 0. Y se irá derivando en primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, hasta las derivadas que necesitemos. Así como también se va a derivar el 0 y va a dar diferentes números, pero todos con un orden. En vista de que las derivadas se repiten en ciclos de 4 y aplicando la serie de Maclaurin, el ejercicio queda de la siguiente manera. Con todo lo anterior visto, hemos llegado al final de este tema. Ahora sabemos que las sucesiones y series son parte importante del cálculo, ya que con ellas se pueden llegar a resultados precisos que con operaciones aritméticas no se pueden llegar. Hablando de aproximaciones polinomiales, vemos que son una forma de saber cómo determinar las funciones, así como también nos ayudan a realizar cálculos de cantidades muy grandes, todo mediante fórmulas ya establecidas que facilitan el proceso. Muchas gracias por ver este video.